La Antártida no era el lugar en el que había imaginado que iba a terminar en mi vida, pero pagaban bastante y la comida era gratis, aunque nunca tuvimos frutas o verduras frescas. La bebida en la tienda de la estación era bastante barata si podías superar el hecho de que toda la cerveza estaba vencida y sin gas. La gente era tan rara e introvertida como tú. Todos teníamos que estar locos para dejar atrás nuestras vidas durante la mayor parte del año y vivir en un páramo inhóspito. Yo era un simple soldado sin nombre que trabajaba durante el verano en sitios de investigación remotos por todo el continente. Mi trabajo como cocinero, carpintero, fontanero, lo que fuera, siempre me brindaba la utilidad suficiente para que me arrastraran en misiones para establecer y abrir campamentos de campos gestionados por la estación principal de nuestro país. Era un don nadie a la deriva, en un mar de nada interminable. ¿Poético o patético? ¿A quién le importaba? No había suficientes almas aquí abajo para preguntar, y no me pagaban lo suficiente para responder. En mi vida anterior, me había ido bastante bien. Un señor mayor, un trabajo en una fábrica, algunos amigos con los que jugar al billar después del trabajo. Lo había cambiado todo por un billete de ida al fin del mundo después de mi divorcio y de mi preaviso de 2 semanas. Mi nombre había caducado hacía mucho tiempo y había muerto con esa versión anterior de mí. Ahora la gente me conocía como Boo Nugget, el tipo grande y gordo que tenía una inclinación por beber botellas de Grand Marnier y que era terrible a los dardos. Era fácil caer bien a la gente y aún más fácil olvidarme. Estaba sentado en la cocina, con mi peto aislante de trabajador, bebiendo un café tibio del color de un río contaminado de San Luis, cuando mi jefe me vio desde el otro lado de la habitación. Se acercó a mí. Era un tipo grande, con una barba enorme y una cara muy seria. Nunca podía saber si tenía resaca o si estaba eternamente cabreado con el mundo. Sus ojos oscuros que asomaban por debajo de sus pobladas cejas eran claros y sobrios, así que tuve que suponer que algo andaba mal. Sus ojos nunca estaban sobrios a las 10 de la mañana. «Hola, Jerry», dije con naturalidad. Ya había tomado 4 tazas de café, así que me sentía lo suficientemente humano y sociable como para saludarlo. Eso era lo que hacía falta en estos días para generar entusiasmo para el día que se avecinaba. Reunión en la oficina, en 15 minutos. Trae tu equipo para pasar la noche y dormir. Gritó a modo de saludo. Jerry no perdió el tiempo y no se dejó intimidar por nadie, ni siquiera por un peine bendito para tratar de domar su vello facial. Sin embargo, funcionó a su favor. Después de todo, sería una tontería decirle que no a un hombre que se parecía menos a un supervisor y más a Rasputín. Asentí. Tragué los últimos restos de café. Hice una mueca ante el sabor amargo y me levanté para coger mi pesada parca del perchero de la pared del fondo. Néctar de los dioses, mi espalda. Fue todo lo que murmuré al salir. Ya ni siquiera teníamos leche en polvo para combatir el horrible sabor. La estación se había quedado sin ella la semana anterior. Media hora después, me dirigí al otro lado de la estación principal, entrecerrando los ojos ante la brillante luz del omnipresente sol que siempre brillaba sobre nosotros. Tuve que tener cuidado de no caminar entre enormes montones de nieve y rocas de la última gran tormenta que nos había azotado, especialmente con el peso de mi equipo. Más adelante se veía un edificio destartalado, con pintura descascarada y trozos de madera contrachapada a la vista en los huecos de las láminas de metal que le daban la apariencia de una choza de la depresión más que de un centro de trabajo. El dulce hogar de Hooverville. Al menos tenía calefacción. Abrí la puerta y la cerré detrás de mí en el vestíbulo. Tuve que entrecerrar los ojos de nuevo para acostumbrarme a la repentina oscuridad de la habitación una vez que abrí la puerta interior. Los generadores de la planta eléctrica de la estación estaban fallando de nuevo, por lo que las luces eran más tenues de lo habitual y emitían un tono marrón de las bombillas antiguas.
El grupo de aspecto lamentable que estaba sentado dentro no parecía haber cumplido aún con su cuota de 4 tazas. Estaba Paul, el mecánico de campo. Tenía la cabeza apoyada en el brazo de la mesa y dormía como siempre, con la boca abierta mostrando sus 10 dientes. Rusty estaba sentado a su lado, con los ojos nerviosos de un lado a otro como siempre, el rostro cetrino marcado por el acné reciente y una expresión nerviosa. Sus dedos golpeaban repetidamente el cinturón de herramientas de carpintero que colgaba de su escuálido cuerpo, tocando el mismo ritmo una y otra vez. Creí reconocer el ritmo de una mala canción de Journey. Jared decidió quedarse de pie cerca de la salida, silencioso, estoico y ceñudo. Nunca había oído hablar al hombre, ni una sola vez, ni siquiera cuando había dejado caer una caja sobre su pie por accidente 2 años antes. Un gruñido y nada más. Me pregunté si sus pedos hacían ruido cuando estaba solo. Unos cuantos tipos más que no reconocí completaron el resto, y en medio de todos nosotros estaba Jerry, el único hombre aparte de Jared que no estaba sentado. Parecíamos la compañía teatral más triste del mundo, y un extraño que nos mirara probablemente no habría podido adivinar si nos estábamos preparando para una comedia o una tragedia. Si tan solo hubiera sabido entonces que realmente sería lo segundo. Muy bien, muchachos, dijo Jerry con su habitual voz ronca, deteniéndose solo para escupir un líquido marrón oscuro en la vieja y arrugada botella de agua que siempre llevaba consigo. Nos han dado la misión del día. Tenemos que ir al campamento Nelson y ver qué diablos está pasando allí. Conocía el campamento Nelson. Era uno de nuestros campamentos más remotos, en medio de la Antártida Occidental. Siempre estaba atendido por científicos y personal de apoyo de nuestra estación principal, un grupo de expertos en clima que tomaban muestras de núcleos y salvaban el mundo y todo eso. Yo también estaba familiarizado con lo que decía Jerry. Todos lo estábamos. En una base tan pequeña como la nuestra, hasta las noticias más pequeñas eran grandes noticias. Hacía más de una semana que no recibíamos informes diarios del campamento Nelson, algo que nunca había sucedido antes y que era una gran señal de alerta. Los rumores iban desde lo gracioso hasta lo estúpido, desde el mal tiempo hasta un nerd que se volvía loco por falta de una mujer y le daba un cabezazo a alguien con una pala. Los chicos que me rodeaban empezaron a murmurar entre ellos, inquietos. Están en problemas. La voz de Jerry interrumpió nuestros murmullos y se giró hacia una caja que estaba en la mesa junto a él. No era una caja. Era un transceptor. Antes de que alguien pudiera preguntar qué quería decir, encendió el dispositivo. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien? ¡Joder! La voz aterrorizada y frenética de un hombre a quien no pude identificar de repente cobró vida en el transceptor. Mierda, yo... Repito, estoy solo aquí. Todos los demás se han ido. Hubo una pausa, silbidos y estática. Se hizo un silencio ensordecedor. Nadie habló. Todos nos quedamos mirando estupefactos el pequeño transmisor receptor. Justo cuando pensaba que eso era todo, quienquiera que fuera pareció recuperar el aliento, aunque sonaba como si estuviera entrando en pánico y al borde de un colapso mental. Y habló por el transceptor. ¿McMurdo? ¿Protera? ¿Unión? Por el amor de Dios, Vostok. Por favor, si alguien escucha esto, soy el último. Diles que no vengan por nosotros. Diles que no lo intenten. Diles... Ella, que terminarán como los demás. Una repentina cacofonía de estática invadió el transceptor y la voz se perdió. Jerry maldijo en voz alta e intentó manipular las antenas y los diales, pero fue inútil. El hombre se había ido. Un chillido metálico había acompañado los últimos segundos de la transmisión, un sonido que nunca había oído antes. Me puso los pelos de punta. Finalmente, Jerry se dio por vencido y se inclinó hacia atrás para dirigirse a nosotros una vez más. Su boca tenía una expresión sombría en respuesta a nuestras expresiones de asombro.
Se necesitaba mucho para poner nervioso a un grupo de imbéciles adultos, pero allí estábamos. El café que había bebido antes se sentía como leche cuajada en mi estómago. Mentiría si dijera que eso tiene un poco de sentido, pero tenemos que comprobarlo. Los altos mandos del programa quieren saber qué pasó con su proyecto científico. Nuestra financiación y nuestros sueldos provenían de las empresas que apoyaban la investigación antártica, así que no hacía falta decir que cualquier orden directa desde arriba significaba que teníamos que hacer lo que exigían. Podría ser una broma, dijo Jerry. Esto sería una gran destitución para el idiota que se le haya ocurrido. De cualquier manera, nos reuniremos en la pista de esquí en 1 hora. Tenemos que salir mientras el clima aún esté bueno. Sentía que algo no iba bien, y no podía precisar qué era. Aún luchaba por descifrar qué era el malestar que se estaba formando en mi estómago, incluso mientras nos transportaban al avión de Basler que nos llevaría a Nelson. No fue hasta que estaba en pleno vuelo que me di cuenta. Al final de la transmisión, había oído unos gritos muy débiles, casi perdidos entre la estática. Los gritos de un hombre en agonía. Supe que algo no iba bien en el momento en que los esquís del avión tocaron la pista helada. La primera señal de alerta fue la falta de movimiento en el campamento que indicara nuestra llegada. La pista menos sutil fue el cuerpo muerto y congelado que se encontraba desplomado frente a la estación de servicio en el borde del campamento. Había estado en el campamento Nelson antes. Desde una vista aérea mientras descendíamos, parecía igual que siempre. Una pequeña y ordenada hilera de edificios de paredes duras, a los que llamábamos módulos, se alzaban en una ordenada fila, con algunos cables de extensión que les suministraban energía desde un generador centralizado. Cerca había un par de letrinas. En conjunto, parecía insignificante en comparación con el mar blanco que lo rodeaba. El vasto paisaje se extendía hasta donde alcanzaba la vista en ambas direcciones. Rusty fue el primero en bajar del avión y correr hacia el hombre caído en el borde de la pista de esquí, como si fuera a ayudarlo. Pero se detuvo en seco, tropezó hacia atrás y vomitó. La bolsa de comida caliente que había comido en el avión horas antes estaba ahora en la nieve, humeando en el aire gélido antes de congelarse instantáneamente en el suelo. Rusty comenzó a gemir y a alejarse lo más rápido que pudo. Abrí la boca para preguntarle qué diablos le pasaba, pero me interrumpió. ¿Qué? ¿Por qué demonios? Chicos, balbuceó entre arcadas. Estaba llorando y su respiración salía en pequeños borbotones silbantes. Entonces nos acercamos lo suficiente para darnos cuenta de lo que había hecho que Rusty vomitara el almuerzo. Mis palabras murieron en mis labios agrietados. De repente, todo dentro de mí se enfrió y se soltó, y tuve que detenerme para evitar que mi bolsillo caliente también subiera. Delante de nosotros había un hombre, claramente muerto, desplomado contra un bidón de combustible. Su cuerpo, descalzo, con los dedos de los pies de un azul marfil apuntando hacia el cielo, estaba cubierto por una fina capa de hielo y nieve. Tenía los ojos abiertos y congelados, mirando al frente, con una expresión de terror en su rostro inerte. Había pequeños carámbanos que se habían formado a partir de las lágrimas congeladas en sus pestañas. Estaba desnudo, salvo por un par de calzoncillos blancos ajustados que se habían vuelto beige por las semanas que llevaba sin ducharse. Pero eso no fue lo que hizo que varios más de nosotros tuviéramos arcadas. De alguna manera, el pobre bastardo se había metido la boquilla de la bomba de combustible que usábamos para llenar nuestras motos de nieve, el tipo de bomba que uno usaría en una estación de servicio para su automóvil, directamente en la boca. Evidentemente había abierto la bomba de gasolina. La piel que rodeaba la boca del hombre se había vuelto blanca y negra, lo que indicaba que había sufrido una congelación instantánea por contacto mientras aún estaba vivo. La congelación continuaba hasta la piel de su pecho y estómago desnudos, y en cualquier otro lugar donde el diésel se había derramado sobre su cuerpo.
Se había formado un charco de líquido alrededor del lugar donde estaba sentado el hombre y se había endurecido hasta alcanzar la consistencia de un granizado de gasolinera. A esas temperaturas, el combustible diésel se consideraba un líquido superenfriado, lo que hacía que lo que estábamos viendo fuera aún más inquietante era el hecho de que se trataba de una estación de bombeo manual. Es decir, el hombre tuvo que haber extraído el combustible de los bidones él solo, poco a poco. La bomba manual estaba a su lado. Todavía la sujetaba con su mano congelada. La idea de él tragándose todo ese combustible helado, vestido únicamente con su ropa interior, es escalofriante. Pronto mi bolsillo caliente se unió al de Rusty en la nieve. Me limpié la boca con la mano temblorosa y enguantada. Me estremecí violentamente y de repente me chasquearon los dientes y se me erizaron los pelos de los brazos, pero sabía muy bien que no era por las gélidas temperaturas ni por el viento que se había levantado de repente. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Poco a poco, fuimos capaces de prepararnos para la vista que teníamos delante y nos reunimos en un círculo relajado mirándonos unos a otros. Apuesto a que parecíamos un grupo de pingüinos gigantescos. El viento aullaba a nuestro alrededor ahora. La última observación meteorológica antes de que despegáramos de nuestra última parada para repostar antes de que el campamento Nelson nos advirtiera que nos enfrentaríamos a ráfagas de viento de 50 nudos, y no había estado mintiendo. Podía sentir el escozor del hielo azotando mis mejillas sonrosadas. Congelación, idiota. Calienta esas mejillas. Mis manos enguantadas agarraron mi polaina de cuello congelada que estaba pegada a mi barba y lograron subirla hasta mi nariz. Algunos pelos se rompieron y volaron con la brisa. Salgamos de esta tormenta, gritó Jerry por encima del estruendo del viento. Sus palabras tenían el extraño efecto de fluir y refluir con cada ráfaga. Este tipo es un maldito helado. No tiene sentido traerlo de vuelta con nosotros. Tenemos que encontrar al modificador de comunicaciones y entrar allí para avisar por radio a la estación principal. Módulo de comunicaciones. El módulo de comunicaciones, también conocido como el único edificio del campamento Nelson, desde el que cualquiera podía comunicarse con el mundo exterior. Ese edificio albergaba la radio HF, las computadoras, el sistema FDK, que permitía un acceso limitado a Internet, y los teléfonos Iridium que utilizaban satélites para comunicarse. Era el centro neurálgico de cualquier campamento. Además, albergaba al director del campamento y a los pilotos. ¿Pero vas a dejarlo? Dijo Rusty mientras seguía llorando, acurrucado y temblando contra los hombros de Paul y Jared. No tiene zapatos, necesita un abrigo. Déjame darle mi abrigo. Cállate la boca, Rusty. La voz de Jerry había perdido su fuerza habitual, tal vez por el asco que le había provocado lo que había visto, tal vez por el viento, pero fue suficiente para que Rusty se callara. Averiguaremos cuáles son nuestras opciones, y luego podremos cantar Kumbaya y hablar de nuestros malditos sentimientos. Como de costumbre, Jared no dijo nada. En lugar de eso, envolvió sus manos gigantes alrededor de los delgados brazos de Rusty y lo ayudó a ponerse de pie. El chico debía pesar $1.20 empapado, así que probablemente no fue difícil. Jerry se giró hacia la dirección general de la línea principal de módulos del campamento. Podíamos ver el contorno de los edificios desde donde estábamos, un mar blanco entre nosotros. Entornó los ojos detrás de sus gafas protectoras para protegerse del viento. Vamos, dijo Jerry, pero esta vez habló con más brusquedad, menos seguro. Por primera vez percibí algo nuevo en su voz. Miedo. Caminó con dificultad hacia la hilera de edificios. No tuvimos más remedio que seguirlo poco después. Dejamos atrás el avión, los focos de calor y el hombre muerto en la nieve. Lo único que llevamos con nosotros fueron nuestras mochilas a la espalda. Nos llevó 1 hora y un montón de malas palabras de todos nosotros para llegar casi hasta los edificios. Mientras caminábamos con dificultad, la mayoría de nosotros, incluido mi gordo trasero,
Nos caíamos en la nieve polvorienta que nos llegaba hasta las rodillas y que había formado un tipo especial de ventisquero gigante conocido como sastrugi. Demasiadas galletas en la cocina durante las comidas y muy poca cinta de correr en el gimnasio realmente te ponen en apuros, Boo Nugget, pensé para mí con amargura mientras volvía a atravesar el miserable terreno y caía de rodillas por 10ª vez. Mis dientes chocaron y me mordí la lengua con fuerza. Escupí la sangre en la nieve y seguí adelante. Pero allí estaba, más adelante, el módulo de comunicaciones. El lugar donde nos encontrábamos parecía un rectángulo gigante y oscuro contra el blanco de la ventisca, pero significaba calor y refugio de la tormenta. En ese momento habría aceptado una caja de cartón, ya no me importaba. A esas alturas, mi nariz se había entumecido y mis gafas se habían congelado hasta el punto de que apenas podía ver. Al acercarnos al edificio, una voz repentina y desconocida nos gritó, incorpórea e imposible de localizar su origen en la tormenta. Es una trampa. Dense la vuelta. ¿Me oyen? Es una trampa. ¡No! De pronto comprendí que la voz no había salido de la nada, sino que salía a borbotones de los micrófonos de las radios que llevábamos atadas al pecho. Habíamos puesto el canal 1, el que utilizaba el campamento Nelson, cuando nos acercábamos al lugar del aterrizaje cuando llegamos por primera vez. La voz no pertenecía a nadie que yo conociera, pero aún así me sonaba vagamente familiar. En medio de las ráfagas de viento blanco, la voz incorpórea nos suplicaba, una y otra vez, que es una trampa. Obviamente alguien sabía que estábamos aquí. La pregunta era, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba todo el mundo? Jerry se quedó parado, mirando al módulo de comunicaciones que estaba tan cerca. Me di cuenta de lo desgarrado que estaba. Estábamos muy cerca de un refugio, tal vez el único refugio del campamento. Dar la vuelta para llegar al avión podría significar congelación e hipotermia debido a los elementos. Estábamos helados, cansados y mojados por nuestra caminata a través de la ventisca. La hipotermia es una desgraciada, incluso para mi delicioso y grueso trasero. Nadie era inmune al frío antártico. Que le jodan. Vamos a entrar. Todos dudamos y nos contuvimos por un momento, mientras Jerry avanzaba a toda velocidad hacia la puerta del módulo que se aproximaba. Pero otra fuerte ráfaga de viento nos devolvió a la realidad y corrimos tras él. No había ningún otro lugar a donde ir. La voz de la radio no se detenía nunca. Repetía lo mismo una y otra vez en un parloteo entrecortado, rodeándonos como un fantasma mientras llegábamos a la puerta del módulo de comunicaciones. Jerry extendió la mano y tiró del pomo de la entrada principal. La abrió. Es una trampa. Regresen. ¿Me oyen? La puerta se abrió de golpe. Fue entonces cuando Jerry empezó a gritar. Si hace una década me hubiera preguntado qué me imaginaba haciendo para ganarme la vida, habría soñado despierto con algunas cosas que a cualquier tipo grasiento y temeroso de Dios, como yo le hubiera gustado hacer. Camionero, vendedor de casas de empeño, tal vez uno de esos jugadores de boliche que lustran la bola hasta que pueden ver su papada reflejada en la superficie jaspeada. Yo era un tipo sencillo al que le gustaban las cosas sencillas. Hubo momentos durante los años que trabajé en la Antártida en los que me quedaba despierto por las noches en mi pequeño y estrecho cuartel, rodeado por otros dos tipos que roncaban y se tiraban pedos al unísono como una sinfonía, y yo me permitía un poco de autocompasión. Me quedaba mirando el detector de humo en la oscuridad y veía la luz parpadear, y se me empezaban a llenar los ojos de lágrimas. ¿Por qué había venido aquí? Pero entonces mi mente se ponía en marcha, y por un momento me tambaleaba al borde de la locura. ¿Por qué alguien renunciaría a un Bloody Mary con esos palitos de apio por esto? O a la privacidad cuando estás tratando de estar en el baño y leer una revista en paz. O a una aventura de una noche en el baño de Waffle House al final de la carretera interestatal con una mujer a la que nunca volverás a ver. O a esas hermosas hojas que cambian de color cuando estás sacando la basura
y ves un lindo atardecer de otoño y todo huele fresco. Esta fue una de esas veces. El problema era que no estaba tratando de quedarme dormido en la oscuridad. Estaba parado en la nieve hasta las rodillas, con los dedos de los pies y las manos completamente entumecidos, mirando a mi jefe que gritaba como un hombre con el miembro atrapado en la bragueta. ¿Cómo terminé en este lío de mierda? No tengo ni idea. El cuerpo de Jerry se sacudió hacia atrás y sus 150 kilos de peso cayeron por la puerta del módulo de comunicaciones y directamente sobre Rusty. El pobre chico ni siquiera tuvo la oportunidad de retroceder antes de que Jerry se estrellara contra él con todo su peso y los enviara a ambos a dar tumbos sobre la nieve. El grito de Rusty fue interrumpido por un agudo «Uff» mientras se quedaba sin aire. Paul y yo nos quedamos paralizados donde estábamos, queriendo ayudar a Jerry a levantarse para ver por qué demonios estaba gritando, pero no pudimos. Me di cuenta de que Paul estaba tan petrificado como yo, y nos quedamos congelados en el lugar. Los dos mirábamos lo mismo que estaba de frente. La puerta del módulo de comunicaciones seguía abierta y se movía bruscamente con cada ráfaga de viento. Con la nevada, ninguno de nosotros podía echar un vistazo al interior oscuro del edificio. Algunos de los otros muchachos se lanzaron hacia nuestro jefe caído. Sus gritos y voces aparecían y desaparecían con cada ráfaga de viento, como una radio mal sintonizada. Desde mi posición le grité a Jerry: «Jefe, ¿está bien? ¿Qué viste? ¿Qué carajo, Jerry? Jerry, ¿qué viste?» Jerry finalmente dejó de gritar lo suficiente para así poder gritar: «No entren ahí». Entonces estalló en lágrimas miserables. Nunca había oído a Jerry hablar histérico antes. Era un hombre que parecía que cagaba ladrillos y lo disfrutaba. Lo había visto mantener la calma cuando uno de nuestros tractores había atravesado el hielo marino en una travesía unos años atrás y había comenzado a hundirse en el agua turbia del mar. Lo había visto hacer llorar a hombres adultos con sus insultos en el bar a la hora de cerrar. Ahora estaba hundiendo los talones en la nieve en un intento desesperado por alejarse de lo que había visto. Su respiración se nublaba a su alrededor y resoplaba en grandes jadeos. Rusty todavía estaba atrapado debajo de él, gritando de dolor cuando el codo de Jerry se estrelló de lleno en su entrepierna en el esfuerzo del hombre por escapar. Ahí se van las posibilidades del pobre de ser padre. Ver a Jerry reducido a una masa temblorosa frente a mí habría sido casi cómico en cualquier otra circunstancia, pero mis nervios ya estaban al límite por lo que habíamos visto en la pista de esquí junto a los bidones de combustible. Nada parecía remotamente divertido en ese momento. En cambio, se me heló la sangre mientras mis pies se movían aparentemente por su propia cuenta, extrañamente desconectados de mi cerebro. Me di cuenta con verdadero horror de que la pura curiosidad morbosa era lo que me impulsaba a seguir adelante. Estaba caminando hacia la puerta. Es una trampa, es una trampa, es una trampa. La radio seguía emitiendo un débil crujido, pero me sentí impotente para detener mi cuerpo. Di un paso adelante y vi que mi mano enguantada se extendía como si estuviera en un sueño. Resbalándome un poco en un trozo de hielo, logré llegar hasta la puerta. Entrecerré los ojos y me costó acostumbrarlos. Por alguna razón, mi aliento salía en grandes nubes frente a mí. El interior del edificio se sentía como si estuviera entrando en un congelador. La temperatura ambiente allí era peor que el frío del exterior. Las formas dentro del módulo de comunicaciones se fueron enfocando lentamente. Me quedé mirando fijamente, sin poder comprender exactamente lo que estaba viendo. Mi mano se dirigió a mi linterna, que siempre estaba en el bolsillo delantero de mi pechera de trabajador. La encendí y alumbré lo que estaba frente a mí. De repente, lo entendí. No podía culpar a Jerry. 4 cadáveres yacían en el Comms Mod. Yo también empecé a gritar. Los cuerpos estaban congelados en diversas posiciones extrañas, casi simuladas. Uno estaba sentado en el escritorio de la oficina en la esquina.
Otro estaba desplomado en la silla frente a ellos, y otros dos yacían boca arriba, completamente estirados, en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Alrededor de ellos yacían pequeñas cosas que parecían patatas fritas. Al igual que el hombre que estaba afuera, junto a los bidones de combustible, todos se habían quedado en ropa interior. Sus dedos de las manos y de los pies estaban completamente negros. La piel de sus cuerpos era una horrible mancha blanca y un morado oscuro. Sus ropas no estaban a la vista, salvo un solitario calcetín que todavía estaba a medio poner en el pie de uno de los hombres que yacía más cerca de donde yo estaba. La punta del calcetín ondeaba con el viento que soplaba dentro del módulo. Al mirar ese calcetín, sentí que mi mente empezaba a desmoronarse. Sentía oleadas de frío y calor que se alternaban por todo el cuerpo. Me sentía al borde de la locura. Me atraganté, grité y vomité. Mi bolsa caliente estaba de nuevo en la pista de esquí, y lo único que salió esta vez fue bilis amarga. Me goteó sobre la barba y se congeló de inmediato. Fue entonces cuando Jared apareció detrás de mí en la puerta. Miró hacia el interior y vio la escena que tenía ante sí, inmóvil como una horrible estatua de mármol durante un minuto entero, mientras yo perdía la cabeza. De alguna manera, su estoica presencia logró devolverme a algo parecido a la realidad. Jared no se estaba cagando en los pantalones. Jared no estaba estallando en histeria. Ese era un hecho al que mi pequeño cerebro de guisante ahora intentaba aferrarse desesperadamente. Eso significaba que Jared seguía siendo Jared. Eso significaba que yo seguía siendo yo. Eso significaba que esto seguía siendo la vida real. El consuelo que me brindaba el solo pensarlo era como un bálsamo para mi mente quebrantada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis gritos se calmaran y se convirtieran en ataques de hiperventilación. Oh, Dios mío, ¿qué carajo? Antes de cruzar el reino de regreso a las maldiciones normales y, por lo tanto, a la realidad. La locura había pasado lentamente. La manía disminuyó. Con las rodillas temblando, pude volver la vista atrás y mirar los cuerpos para intentar evaluarlos con más atención. Jared estaba justo a mi lado. ¿Era mi imaginación o en realidad se apoyaba en mí para sostener mi figura temblorosa? Tal vez tenía alma después de todo. Al inspeccionar la habitación con más atención, pude ver por qué mi aliento se estaba nublando frente a mí. En el centro de la habitación, la estufa diésel Kuma, que se suponía que debía calentar el módulo, había sido destrozada hasta que no quedó nada más que metal retorcido y vidrio roto. Una palanca yacía a su lado. Su metal opaco estaba escarchado y brillaba bajo el haz de luz de la linterna que pasaba sobre los escombros. Mientras el rayo continuaba, cometí el error de dejar que pasara sobre las caras de los muertos y casi comencé a gritar de nuevo, si no hubiera sido por la mano de Jared que me agarraba el hombro con fuerza. Pero había hecho bien en volver a perder la cabeza. Había algo terriblemente mal en sus rostros, cada uno con una expresión idéntica a la anterior. Sus bocas abiertas tenían trozos de espuma de sangre congelada y alguna otra sustancia más oscura incrustada alrededor de sus labios azules y bajando por sus barbillas. Cada lengua sobresalía, hinchada y de un rojo oscuro, como un globo gigante que sobresalía. Las venas de sus cuellos parecían haber estallado todas bajo la piel a la vez. La sangre brotaba de debajo y se acumulaba donde todos yacían. Delgados hilos de sangre habían salido de sus ojos, sus orejas, sus narices. Fue el dolor en esos rostros lo que me hizo estremecer. Nunca en mi triste vida había visto a alguien con una expresión de agonía tan absoluta. Me dieron ganas de mirar hacia otro lado, como si estuviera ante un olor embarazoso. Pero no pude. Sus ojos, aunque abiertos y congelados por el hielo, habían estado todos mirando al unísono una sola cosa en el momento exacto de todas sus muertes. Estaba claro que habían muerto mirando la puerta, la misma en la que yo me encontraba ahora. Todos me miraban fijamente. ¿Qué estaban mirando, pobres bastardos, cuando murieron?
Jared gruñó y señaló el suelo, hacia las cosas que al principio pensé que eran patatas fritas. Eran uñas. De alguna manera, cada una de ellas se había desprendido de las manos de todos y ahora cubría el suelo helado. Nos costó mucho insultarnos y convencernos, pero teníamos que salir del viento y entrar en el edificio. Con trampa o sin ella, esta era la única estructura que estaba lo suficientemente cerca como para entrar de forma segura en medio de la furiosa ventisca. Lentamente, con gran agonía, nos obligamos a entrar en el módulo de comunicaciones y finalmente cerramos la puerta detrás de nosotros. Todos los hombres, salvo Jared, por supuesto, tuvieron una reacción violenta similar ante la carnicería que se desarrollaba frente a ellos. Tuvimos que darnos tiempo para procesar la espantosa escena que ahora nos rodeaba. Las horas transcurrían lentamente, aunque en esta época del año el sol siempre estaba alto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunos hombres perdieron el almuerzo en un rincón, otros lloraron. En algún momento, cada uno de nosotros tuvo que armarse de valor y permanecer de pie alrededor de los cadáveres congelados. Nos apiñamos alrededor de los espacios libres del módulo, alejándonos lo más posible de los cuerpos. Nos ayudó un poco a mejorar nuestra psique cuando Paul habló. Chicos, ahora ellos son como estatuas. Después de eso pudimos acercarnos un poco más. La estufa Kuma estaba completamente destruida, pero por el momento estábamos a salvo del viento y por eso todos estábamos agradecidos. Alguien encendió una linterna y la habitación adquirió un relieve nítido y luminoso. Ahora podíamos ver la magnitud de la destrucción que nos rodeaba. Alguien había hecho un gran daño en ese maldito lugar. La radio HF estaba completamente destrozada, junto con todos los teléfonos satelitales Iridium. Partes del sistema de Internet FDK estaban hechas pedazos alrededor del escritorio. Todas las radios habían desaparecido de la estación de carga que había junto a la estación meteorológica, junto con las baterías. Estaba claro que el generador no funcionaba porque se había ido la luz. Probablemente se había quedado sin combustible. Dios sabía cuánto tiempo hacía. Se me erizaron los pelos de los brazos cuando me di cuenta de que la voz de la radio que nos había advertido de no entrar se había cortado en cuanto llegué a la puerta. Abrí la boca para decir algo, pero Jerry evidentemente se había recuperado lo suficiente de su episodio como para decirlo antes que yo. Mierda, ¿alguien ha oído hablar de ese tipo de la radio? ¿Quién era? Unos cuantos hombres murmuraban a su alrededor, pero nadie decía nada. Rusty se desplomó en un rincón, haciendo muecas y masajeándose las joyas de la corona. Estábamos perplejos. Justo cuando Jerry abrió la boca para hablar de nuevo, nuestras radios cobraron vida. Dime que no están ahí. ¿Entraron? Dime que no entraron. Era la misma voz, mucho más clara esta vez, sin el aullido del viento. Ahora la reconocí como la misma voz que nos había llamado por la radio de largo alcance desde la estación principal. Jerry, que por fin había recuperado la compostura, había vuelto a su habitual actitud de mierda. Su mano solo temblaba un poco cuando desenganchó el micrófono de su peto y se aclaró la garganta. Sí, entramos. No teníamos elección. Afuera sopla una tormenta. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué ellos están? Miró hacia abajo a una de esas caras que lo miraban fijamente, estremeciéndose antes de obligarse a continuar. ¿Por qué esta gente está muerta? ¿Y quién eres tú exactamente? Un silencio sepulcral lo recibió al otro lado de la radio durante un minuto entero. Nadie parecía mover un músculo ni respirar. Todos tenían la mirada fija en el micrófono de Jerry. Esperamos. Finalmente, el micrófono volvió a la vida. Saltamos cuando se escuchó el crujido de la voz. Mierda. ¿Todos ustedes? Oh Dios, lo siento mucho. No fue mi intención, pero supongo que ahora no importa. Les diré quién soy, pero díganme algo. ¿Se sienten cálidos? Desconcertado, Jerry miró a su alrededor y vio nuestros rostros desconcertados, con sus pobladas cejas fruncidas como si su cerebro de cavernícola estuviera tratando de resolver un problema aritmético
especialmente difícil. Mala copia, amigo. Estamos sintiendo que... Sentir caliente. Caliente, maldita sea. ¿Hace calor en esa habitación? Por el amor de Dios, respóndanme. ¿Alguno de ustedes está sudando? Todos negamos con la cabeza cuando Jerry nos miró. En lo que a nosotros respecta, estábamos a punto de congelarnos las bolas. Sudar era lo último que hacíamos. Negativo en eso. ¿Y ahora quién diablos eres? El tipo del otro lado estaba dando vueltas y había dejado el botón del micrófono de su radio presionado. Podía escuchar su respiración agitada, el frenético movimiento de su abrigo, el ruido del vidrio al romperse y sus posteriores insultos. Creo que soy el último. Creo que todos los demás están muertos. Intenté comunicarme por radio antes de que la destruyeran, pero no sé si se supo. He estado escondido en el mod de la cocina todo este tiempo. La estufa se está quedando sin propano y no sé cuánto tiempo más. Al hombre se le escapó un sollozo. Parecía que había llegado a su punto de quiebre. Todos sabíamos a qué se refería. Si el módulo de cocina se quedaba sin propano, eso significaba que ya no podría derretir nieve para preparar agua para la estufa ni cocinar alimentos. Significaba morir de hambre. Un campamento no era nada sin combustible. Pero están aquí. Eso significa que pueden ayudar. Por favor, ¿pueden llegar al mod de la cocina? Está a 2 edificios de donde están ahora. Necesito decirles todo lo que pasó. Se escuchaban más sollozos. El hombre lloraba en serio. Gemía por la radio, un gemido roto y hueco. Mi equipo se ha ido todo. Ernesto, Mónica, Tilling y los demás. No lo sabíamos. ¿Cómo podríamos saberlo? Estoy solo. He estado solo durante tanto tiempo. Estoy harto de estar solo. Por favor, ayúdenme. Está bien, ok. Interrumpió Jerry la transmisión cada vez más histérica del hombre. Podía ver la vena palpitar en su sien. Era evidente que no quería enviar a alguien a la cocina en medio de una tormenta para charlar con un hombre aparentemente trastornado. Pero este tipo estaba claramente demasiado aterrorizado como para dejar su espacio y reunirse con nosotros. Está bien, amigo, cálmate. Jerry sonaba tan tranquilizador, como si le estuvieran dando un masaje con un cactus, pero lo estaba intentando. Enviaremos a un par de nosotros allí, ¿de acuerdo? El resto nos quedaremos aquí e intentaremos poner en funcionamiento algunas comunicaciones. Tenemos algunos técnicos con nosotros que podrían arreglar los teléfonos satelitales. El hombre sollozó en respuesta, tratando de recomponerse. Ok, está bien. Sí, está bien. Llegaremos en 20 minutos y haremos un plan para salir de aquí. Está bien, solo tengan cuidado. Y por favor, no toquen los cuerpos todavía. Ante eso, nos alejamos aún más de los cadáveres que nos rodeaban. Jerry nos indicó a Jared y a mí que lo siguiéramos. Según su lógica simple, éramos los únicos con la suficiente autoridad para abrir la puerta y, por lo tanto, los únicos lo suficientemente valientes para enfrentar lo que viniera después. Paul, quédate aquí y llama a los técnicos para que se encarguen del equipo. Seymour, Rusty, a ver si pueden conseguir algo de pasta para quemar y cerillas. Necesitamos calentar este moon. Cuanto antes descongelemos este lugar, antes podremos sacarlos, a ellos, de aquí. Señaló con el pulgar a nuestros amigos congelados como estatuas. Mientras todos se ponían a trabajar, empezamos a prepararnos para salir. Cambié mi pasamontañas mojado por el que llevaba seco en la mochila, junto con un par de guantes nuevos de Kinko y un gorro que una tía me había tejido en la estación principal hacía unos años. Estaba lleno de bultos y era horrible, pero funcionó. Cambié de gafas por unas que no se empañaban y me sentí como nuevo. Jerry se giró hacia la puerta y la abrió un poco para mirar hacia afuera. El viento seguía aullando, pero la visibilidad había mejorado un poco. Podíamos ver algunas banderas a lo lejos, en el vacío blanco, que marcaban el camino hacia el siguiente edificio. Jerry agarró su micrófono una última vez mientras salíamos de a uno, él siendo el último y Jared delante de mí.
Podía oír su voz detrás de mí, mientras mis ojos luchaban por acostumbrarse de nuevo a la cegadora blancura que nos rodeaba. ¿Por qué dijiste que era una trampa? Capté la vacilación del hombre, y casi pude oír algo como si supiera que si decía algo mal, tal vez no iríamos. Todas las señales de alerta en mi cabeza se encendieron. Yo solo pensé que podrías entrar y encontrar al otro tipo que tal vez todavía esté aquí. Se volvió loco y desapareció hace un par de días. Él es el que destrozó todo. Jerry se quedó paralizado en la puerta, con un pie flotando sobre la nieve. Me detuve y lo miré sin saber qué hacer. Las señales de alerta en mi cabeza empezaron a dar volteretas. Pero creo que está muerto. Apuesto a que sí. Soy el único que tiene comida aquí, y él no ha venido en días. La boca de Jerry se movió por un momento, y después de finalmente aclararse la garganta, dijo: ¿Y por qué exactamente haría una estupidez como esa? ¿Por qué romper todo el equipo de comunicaciones? Jerry me hizo un gesto para que siguiera adelante, y no tuve más remedio que obligarme a seguir a Jared hacia la tormenta. La puerta del módulo de comunicaciones se cerró detrás de nosotros, y nos sumergimos de nuevo en la ventisca. Estaba tan ocupado tratando de abrirme paso hasta la siguiente bandera que casi no escuché la última transmisión. Él quería que nos quedáramos aquí y muriéramos, para que el virus no pudiera salir. Luego de eso, la tormenta nos tragó por completo. La grabación se corta abruptamente y hasta el momento no se tiene más actualizaciones acerca de este escalofriante caso. ¿Qué crees que pudo haber ocurrido? Hazme saber tus teorías sobre esta extraña historia en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para no perderte de futuras actualizaciones. Soy Jill y hasta escucharnos otra vez.